Hola amigos y amigas, nuevamente en Espejos en Primera Persona. Hoy viajamos hasta Cuba y vamos a viajar con la poesía de Georgina Palacios para entrevistar a César Álvarez Fraga. Nostalgias. Más que extrañar momentos de pasión exacerbada, extrañaba los momentos cuando desnudaba el alma. Recordaba aquella tarde, el ocaso ya cercana, cuando pena compartieron por perder el unicornio. De muchas maneras dijo con el alma, yo te amo, pero ninguna de ellas fue para que él lo escuchara. Bien, ¿quién es César Álvarez Fraga? Ahora lo vamos a saber. Eh, César es licenciado en Educación Artística por la Universidad Agraria de La Habana. Es miembro de la AHS, colaborador de varios medios de prensa independientes en Cuba como Tremenda Nota, Rialta y Desde tu Trinchera. 3 veces jurado del premio Colateral Pangea, que se otorga en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Egresado del primer curso de poesía del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Bienvenido, César. Puedes saludar a nuestro público. Bienvenido, un saludo desde acá, desde Cuba. Es un gusto poder recibirte en Espejos en primera persona para poder llevar adelante esta entrevista y poder de alguna manera contarle a nuestro público por dónde va tu quehacer literario. Tú escribes mucho poesía, ¿verdad? Sí, a ver, yo normalmente me debato entre la poesía y el ensayo, pero mucho más poesía, ¿no? Tanto es así que, bueno, nada, inicié así en la poesía, después fue que me metí como a la crítica, más cercado, pero bueno, textos publicados así tengo muy poco de esto, ¿no? Y ya en la poesía sí, bueno, estoy terminando un poemario inédito, un poemario escrito en décimas, que debo presentar al concurso Francisco Riverón ahora este año. Y bueno, yo creo que bueno, el actuar en la poesía ha sido más sistemático, ¿no? Claro. Has participado, sí, en algunas antologías, por lo menos yo tengo la suerte de contarte en Palabras en Vuelo 5. Has participado junto a Sandra con compañeros y compañeras de Cuba y así he podido acceder a alguna de tus poesías. Entonces me gustaría, porque este es el momento, que compartas alguna, vamos por una, para nuestro público. Enseguida. Yo tuve una mujer dorada como la brisa de Egipto, que en el pelo de muchacha infinita se guardaba el hambre y en los ojos pardos más de 18 luciérnagas. Tenía la miel guardada en las mismas manos donde poco a poco apuñala la prudencia. El sol me ha hecho una escalera con tu insomnio, me ha evaporado las huellas de mis dedos torpes trastocando tus humedades. Al menos me quedé con el silbido terapéutico en la lluvia, donde me nombra como una fruta seca el viento más pueril de la montaña. Con mis manos hice un templo de arenisca pretenciosa, mientras me condena de tus piedras. Wow. Siempre, digamos, bien contundente la poesía y diciendo, digamos, de manera así, ¿no? Tan fuerte. Eh, Hay, digamos, un gran dejo de pasión en la forma de decir y en la forma, digamos, de ir abriendo líneas, ¿no? Siempre la poesía dice un poco más que lo que dice en la línea. Entre líneas también hay un mensaje y eso es maravilloso. Eh, César, hay algo más que me gustaría también charlar contigo, que es tu quehacer docente. Tú das clases, eres docente, que nos cuentes un poquito esa experiencia, digamos, cómo es ese abordaje, ¿no? Desde la educación. Bueno, yo cuando estaba en el pre, yo tenía, o sea, tenía pensado coger dos carreras, ¿no? Ya empezaba ya bueno, la vocación, ¿no? A salir y una era filosofía y la otra era español literatura, ¿no? Como un profe de español literatura específicamente. Esto mutó
Y bueno, en 12 grado llega un proyecto a la escuela que dice que vas a pasar el 12 en la universidad y por pedagogía, ¿no? Y yo te esa oportunidad de, bueno, pasar el 12 en la universidad de pronto e irme un año antes del, lo cual me fue extremadamente funcional porque llegar a la universidad y hacer 12 grados, yo creo que mi mundo se empezó a cambiar mucho, ¿no? Y a tener otras experiencias, otros conjuntos de saberes que me ayudaron o me adelantaron un poco el proceso. Ya después cuando estoy en la universidad, bueno, empiezo a estudiar educación artística y en segundo año yo soy alumno ayudante de lenguaje y apreciación del teatro, ¿no? Cuando entro ahí en primer año en la universidad, con un conjunto de amigos, fundamos un grupo de teatro amateur que nos presentamos en Blanca Becerra. Hice también teatro en mi pueblo, ¿no? Con Ibrahim Roja, Ibrahim, que es un profesor mío que yo adoro. Después paso ahí a la Universidad de Lenguaje y Apreciación del Teatro al segundo año, ¿no? Como alumno ayudante, pero básicamente la asignatura la cubrí yo entera. Y di todo ese año. Después doy en el otro semestre historiografía del cine y después doy, el otro semestre de lenguaje y apreciación del teatro, lo que eso ya fue por Wii, fue por distancia, modo WhatsApp, etc. Ya después yo me desligo de la universidad, me mudo a La Habana, entonces empiezo a dar clases en Salud del Cabo, donde todavía estoy, ¿no? Donde estoy hasta ahora. Hasta este momento, ya estoy pidiendo la baja, ¿no? Que voy a cambiar para un lado, posiblemente a dar lenguaje y apreciación del teatro. Pero bueno, ya yo tenía la oportunidad de darle clase a alumnos de la universidad, pero hay que hacer docente con los adolescentes, con esta, o sea, pre en Cuba es de los 15 hasta los 18, esa etapa. Es súper interesante. Al nivel de que uno puede aportar en la formación de esos muchachos, ¿no? Aunque tiene que bajarle un poquito el nivel, que no, vamos a decir, la vara que se tenía en la universidad, pero al menos son como más cálidos, más afectivos, se acercan más, o sea, están todavía en una búsqueda, vamos a decir, ético-moral, que está conectado a los saberes también, y uno por ahí empieza, o sea, la experiencia es lindísima, ¿no? Porque yo ya en mi segundo año ahí también me dieron un grupo a ser como profesor guía de ese grupo. Al principio no lo quería, ahora mismo los adoro. Entonces, ese proceso de adolescentes, ¿no? Lidiar con adolescentes y desde el arte, lidiar con adolescentes, porque ya tienen sus gustos formados o que están en formación de sus gustos, que tienen sus propias percepciones estéticas. Es complicado, pero es lindo, la verdad. Claro, claro que sí. Y yo he hecho la experiencia de trabajar también con adolescentes, con jóvenes, y se trabaja mucho, digamos, desde lo que es el vínculo, ¿no? Cuando se establece un vínculo afectivo, todo va, digamos, sobre ruedas. Don Bosco, que era un educador salesiano, decía, ¿no? Que él se educa con el corazón, ¿no? Educar es cosa del corazón. Y eso va sucediendo. Y en esto que tú nos contabas, un poco va por ahí la cosa. César, también hay un trabajo, el cual no conozco mucho, pero sé que es muy interesante por referencias que conseguí sobre ti, que es un trabajo sobre los ensayos, es un trabajo de investigación probablemente que estás llevando adelante y me gustaría poder conocer un poquito de ello también. A ver, los ensayos, primero yo estoy en una búsqueda, yo cuando me acerco, la primera crítica literaria que hago en mi vida fue en la revista Desde tu Trinchera. Fue una oportunidad que me dio Miguel, recuerdo, Miguel Alejandro Jai. Y en ese primer texto era un texto de Jorge García Prieto. Fue el primer texto que yo publiqué cuando aquello Jorge García Prieto era un poeta underground. De hecho, yo creo que yo tengo el primer texto en Cuba de Jorge García Prieto. Un texto, bueno, yo tenía 17, 18 años, un texto olvidable, pero que está ahí, ¿no? Pero a partir de ahí me marca una línea, ¿no? El texto se llama Un digno heredero.
Me marca una línea en cuanto a que yo no quiero hacer crítica ni acercarme a las zonas críticas o a las zonas del arte hegemónicas, ¿no? O sea, yo estaba buscando, cuando creo, Jorge era un poeta un tanto de la periferia, o sea, yo lo vi declamar una vez en su performance y fue muy, muy contundente con unos versos que le dan final al libro, el premio Cucalambé, ¿no? Son como 17 décimas, una locura de esa. Entonces, y yo recuerdo que a mí se me quedaron un verso ahí clavado y ¿quién desconectó el motor que impulsaba el comunismo? Entonces, se me quedó clavado y a partir de ahí yo me acerco y empieza ahí, a partir de ahí una zona en mi ensayo donde yo necesito acercarme a los, vamos a decir, a los productores de arte que producen desde la periferia, desde lo no hegemónico. Y eso me llevó inevitablemente a lo mío, ¿no? A mi terruño, a Mayabeque, porque yo soy de Nueva Paz, y ahí me llevó efectivamente a la provincianidad. Yo recuerdo que la provincianidad, el término, como la primera, yo lo había escuchado mucho, pero la primera vez que yo lo asenté así, que me puse a problematizar con él, fue una vez sentado ahí en casa de Antoine Rufat, en una de las visitas que le hice con Alejandro Escobar. Yo recuerdo que Antoine Rufat dijo, no, es que La Habana es una ciudad muy provinciana. Ya me dio una risa terrible, pero después me empiezo a comer el coco, ¿no? Con esto que había dicho Antonio Rufat, y empiezo a entender lo provinciano y a buscarme dentro de lo provinciano, y todo eso me ha llevado a dos últimos textos, uno que se llama Apuntes Críticos para el disco Grillos de Abelito del Sky, está en Rialta, y el otro me llevó a un texto que se llama Tatuajes de lo Sagrado, lo Corrupto, que es un texto que está en Poetry Priados, una revista mexicana, ¿no? Que colaboré con ella. Estos textos, primero, vocal y Dedos, es una crítica literaria de su obra, un ensayo literario con al menos 15 páginas, en los que yo me adentro, ¿no? Desde el punto de vista, desde la provincianidad y desde estas epistemologías del sur, y además desde una proyección marxista a obra de tatuajes de Medero. Y a partir de ahí, con herramientas también literarias, empiezo a dialogar con esa obra y porque es una obra que en su mayoría es antipoesía, ¿no? Y esa antipoesía desde la provincianidad y ese constructo desde la provincianidad que se aleja, obviamente, de los cánones del paisajismo o de los cánones estereotipados que tiene que ser la provincianidad. Entonces, me dibuja a un pueblo, a un bejucal, a un batabanó y a sus sujetos líricos, ¿no? Bastante interesante. Fuera de los estereotipos es la provincianidad, aunque sí, a veces el poemario cae en estereotipos populares, pero lo resuelve de una manera inteligente, la verdad, ¿no? Entonces, por ahí va a seguir viendo mi obra. Yo estoy ahora queriendo hacer un ensayo crítico de Macerat, que también es un libro fundamental para este entendimiento, es un libro de Alberto Peraza, donde él hace la historia de un niño pájaro provinciano, un niño homosexual en su contexto, muy provinciano, de un pueblo rural, y a partir de ahí empieza a problematizar desde la poesía, un premio Nicolás Guillén, creo que es desde 2019, mal no recuerdo. Entonces, ahora estoy trabajando ahí y bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es reunir en un libro todos estos ensayos que vayan por ahí, ¿no? Por diseccionar lo provinciano, por la gente desde la periferia y sobre la periferia, ¿no? Los planos videotemáticos también son importantes. Qué interesante todo este recorrido que dices y que cuentas, ¿no? Que vas haciendo y mostrar, digamos, también esta posibilidad alejado, ¿no? De lo hegemónico, justamente pegado, digamos, a la aldea, ¿no? Que es interesantísimo así porque cambia totalmente los colores, el paisaje, las costumbres, aquello que se necesita mostrar, lo que va sucediendo.
las penurias y también las alegrías, ¿no? Es decir, hay allí todo un folclore que es muy interesante y que solo se puede abordar si se está en el lugar. Si no se está en el lugar es muy difícil. Desde afuera, digamos, desde las grandes urbes, es muy difícil de poder entenderlo si no se mete, digamos, hacia la periferia, ¿no? Hacia lo profundo. Me encantó. Me gustaría en algún momento poder contar con algún texto de estos que ya están publicados en la revista para poder también darle difusión. Y me parece realmente interesante el sentido, digamos, por dónde quieres ir con este trabajo, ¿no? Por dónde estás yendo. Me encantó. Me gustaría ahora poder escuchar otra poesía, si es posible. Ya, vamos allá. Yo voy a compartir un poema escrito en décimas que fue parte, ¿no?, de lo que estoy haciendo, que se llama Ya muchos hombres. El hombre discursivo es un espectro de luces más o menos residuales, de tesis en sumarios ventanales, cuerda campaneándose en el espectro, un haz de turbulencia sin electro asiduo por el hambre con tijera, un tuétano feliz, una quimera que huele desconocido, un juego de memorias y el olvido. El hombre discursivo es una espera. César, vamos a probar algo. Si puedes, apaga un poquito la cámara y lo leemos de vuelta porque se perdió un poquito, digamos, la voz, entonces para Ah, poder disfrutarlo bien. sí, es que aquí está lloviendo y como la conexión está un poco inestable, yo lo leo de nuevo ahora. Ahora lo leo. ¿Qué tal? La conexión está estable ahora mismo. El hombre discursivo es un espectro de luces más o menos residuales, de tesis en varios ventanales, cuerda campaneándose en el plectro, un haz de turbulencia sin electro, asiduo por el hambre con tijera, un tuétano feliz, una quimera que vuela en el ritual desconocido, un juego de memorias y el olvido. El hombre discursivo es una espera, el hombre discursivo es una espera, un juego de memorias y el olvido que vuela en el ritual desconocido, un tuétano feliz, una quimera, asiduo por el hambre con tijera, un haz de turbulencia sin electro, cuerda campaneándose en el plectro de tesis en sumarios ventanales, de luces más o menos residuales. El hombre discursivo es un... Qué bueno, qué fuerte también. Y qué interesante poder, digamos, hay todo un ejercicio, ¿no? Para poder trabajar la décima. No es sencillo, por lo menos para nosotros que no acostumbramos la décima, trabajamos mucho más la poesía libre en esta zona, pero ahí tú vas trabajando con los contrastes, ¿no? Entre la luz y la sombra, entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre lo que se percibe y lo que no se quiere ver. Es muy fuerte y muy bien, digamos, llevado adelante con esa música particular de la décima, ¿no? Esas consonancias que se van repitiendo y que le van dando también fuerza a eso que el autor o la autora no quiere contar. Me gusta mucho este trabajo. Es algo que me debo aprender a escribir décimas, no por el solo hecho de escribirlas, sino de poder expresar lo que ustedes expresan. Así que es maravilloso también. Tú has estado en algunos lugares exponiendo tu poesía. Has ido, digamos, a lugares donde se hacen eventos poéticos, pero también has estado en algunos lugares tipo pub o tipo confitería donde se hace música y se hace también poesía y danza. Creo que es así, ¿no? A ver, eso es complicado. Yo entro al arte verdaderamente por la música. ¿Sabes? Yo entro al arte por la música, yo empiezo a tocar guitarra y, o sea, y coge vaina, yo me pongo un día así a portar el mismo día que me la compré. O sea, yo no sabía nada y no tenía que me enseñara tampoco. Una casa tremenda, Tony, yo era un muchacho que daba clases en La Paz de guitarra en ese momento, ¿no? Ya está fuera. Con Luis Alfonso, que después se va a convertir en mi hermano y uno de mis grandes amigos.
Y ellos empiezan ahí, no, tú sabes, no, estoy buscando que me enseñes la cultura. Ahí empiezo, con ellos ese día. Yo recuerdo que le pido a Juan Alfonso un montón de canciones de Silvio, porque ese era mi tiempo, eso creo que de finales de noveno, principios de décimo, estaba escuchando mucho Silvio. Y de pronto Juan Luis me decía, tú escuchas todo eso. Entonces, en ese punto, ya después yo empiezo a tocar guitarra y ahí es como yo entro, ¿no? Mundo del arte. Después actúo, después escribo, ya no tengo más. Pero en ese punto, ¿no? Por eso no puedo delegar la décima, porque la décima es una musicalidad estructural que a mí, o sea, que me identifico mucho con ella. Y aparte, las rimas me caen, ya sea tanto en octasílabo como en endeca, o sea, caen ahí en un tiempo que yo adoro escuchar, ¿no? Y en este punto, sí he participado. Bueno, lo último que participé fue en la feria del libro de Mayabeque. Y nosotros aquí los escritores y trovadores de Cuba tenemos una maña, ¿no? Que es a caernos a poesía, o sea, todo tira dos temas y nosotros y los poetas cogen y declaman. Y también fui invitado, por ejemplo, al evento de jóvenes poetas de Hispanoamérica que se hace ya son de la Feria del Libro en Cuba. Y siempre es como que todos los temas y después los poetas nos caemos a poesía, ¿no? Por la universidad leí poesía en barrios. También yo recuerdo la Cruzada Andarte. Yo tenía un grupo que o sea, yo ahí incorporaba poetas mías o autores dentro de la música y la cantaba música. Ese grupo se llamó Ataya, ¿no? Nosotros en la Cruzada Andarte por la HS fuimos por los barrios a compartir poemas, a compartir música, ¿no? Y o sea, por los barrios estos de la periferia, ¿no? Claro, claro que sí. Ahí la conexión se había puesto un poquito inestable y algo se nos perdió por allí, pero alcancé a agarrar que habías escuchado muchísimo y habías entrado por las letras y la música de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Sí, ¿por dónde me quedé? Más o menos que recuerde. Eh, Cuando nos decías, digamos, cómo tú te acercas a un lugar para aprender a tocar el instrumento, por allí algo se perdió. Entonces, ese inicio tuyo con la música, digamos, eh, ese empujón que la música que te da y que tiene que ver con luego, Ya. digamos, lo que después vienen siendo las décimas, ¿no? O sea, un poco por ahí yo alcancé a agarrar algo, pero no fue del todo claro. Ya, básicamente, bueno, ahora que está mejor, básicamente inicio así con la música y por eso es que, por ejemplo, la décima, la musicalidad de la décima matae un montón, ¿no? Por eso empiezo a hacer décima escrita. A mí quien me enseña a hacer décima escrita es Alberto Barra, ¿no? Que él es un camagüeyano que venía a la universidad y de pronto me enseña a hacer décima escrita y yo me quedo maravillado, ¿no? Con el ritmo, con el tiempo porque ya yo hacía verso libre, pero incluso en el verso libre yo estaba buscando todo el tiempo la música. Incluso los versos libres que hago hoy, yo no reniego de la música. Hay autores que quieren, o sea, deshacerse de la música o crear una música a otra. Yo básicamente como empecé por la música y como toco guitarra y como estoy muy cercano a la música, vamos a decir que es una limitación, no me puedo desligar de ella. Entonces, en esa estructura, en esa estructura me hablabas de dónde, de los eventos en que he participado. Yo tengo o sea, dos Exacto. eventos que le tengo cariño, ¿no? Y por eso hablaba de la música y digo por cómo entré de la música.
Al primero que le tengo cariño es a Blanca Becerra, que es un evento que se hace de teatro amateur, que ahí yo actué, ¿no? Por primera vez en un performance, después actué haciendo un monólogo, y fue como un evento importante para mí, incluso desde el punto de vista de la poesía, de conocer esas zonas. En esos tiempos leí muchísima dramaturgia, yo estaba obsesionado con Virgilio Piñera, sigo obsesionado con Virgilio Piñera, que es como el mejor dramaturgo que ha nacido en esta isla. Entonces, a partir de ahí, eso también me acerca a la poesía, ¿no? El, bueno, Shakespeare a lo mejor es el poeta más elegante del canon occidental y escribió teatro, ¿no? Escribió todo el teatro. Entonces, en ese punto, yo empiezo en esas búsquedas y después entro a la HS. La HS es la Asociación de Hermanos Saiz de Cuba, y en esa organización, o sea, vertebra artistas jóvenes, les da promoción, y ahí podemos reunirnos. Y bueno, y como en Cuba siempre está la maña de que, bueno, va un trovador a un sitio, entonces los poetas alrededor, el trovador tira tres temas y nosotros nos caemos a poesía, y así hace como un diálogo entre música y poesía. Esos eventos a mí también los adoro, pero hay un evento en especial que fue la Cruzada Andarte que hizo la HS, que nos puso a nivel experiencial fue brutal, ¿no? Porque nos puso a caminar por los barrios periféricos dentro de la provincia de Mayabeque. Si ya la provincia de Mayabeque en sí es periférica, o sea, fuera de lo cosmopolita que puede ser La Habana, su capital, ¿no? Que no debería ser esa, debería ser Guinea, pero bueno, su capital es un semáforo con, con dos calles. Eso, si ya desde la periferia, ¿no? Que es Mayabeque, dentro de la periferia del propio Mayabeque, dentro de esos poblados que están un tanto más enajenados, bueno, que el centro, y ahí por ahí nos fuimos a hacer la Cruzada Andarte. Yo cuando aquello tenía un grupo que se llamaba Atalaya. El grupo de Atalaya, yo ahí rapeaba poesía, ya sea de los poemas de otra gente o mío. Yo recuerdo que tenía montado Visitaciones de Alexis Díaz Pimienta sobre un rock and roll. O sea, éramos un grupo como que muy versátil, y fuimos haciendo conciertos junto a otros artistas por todos esos pueblos, en todos esos barrios. Entonces eso fue a nivel experiencial algo que atrapó, ¿no? Y que atrajo en general, y que fue una experiencia contundente en cuanto a percibir lo popular, o sea, acercarse al arte, ¿no? Pero no como algo de, uy, los vengo a dar el antídoto o les vengo a dar la solución. No es, nosotros estamos tan jodidos como ustedes. Y bueno, y cómo la gente respondió a eso fue, la verdad, maravilloso en ese punto. Qué lindo, bueno, ahí se escuchó clarito y qué maravilloso, ¿no? Todo este recorrido y en el tiempo, ¿no? Y el tiempo nos marca la pauta y bueno, vamos llegando al cierre. Entonces, yo voy a agradecerte por anticipado por haber tenido la apertura de querer participar en el programa, de contarnos parte de tu historia, parte de tu literatura, y vas a cerrar tú leyéndonos una poesía y despidiéndote de nuestro público, ¿sí? Ya, bueno, primero me despido para cerrar con los versos finales. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos los que están viendo ahora, y que sigan interesados por, ¿no? Por esta madre de todos, o esta única forma del tiempo que es la poesía, ¿no? Lo siguiente que voy a leer es ya un poco como yo estoy en una búsqueda y estoy un tanto como mutando esencialmente a otros caminos, ¿no? Y yo es un verso libre, ¿no? El día que discutimos, cabían todas las luchas sociales en las palomas negras de la infancia, las lunas de Lorca, los dioses de Bakunin y los panes de Kropotkin crepitantes en el fuego de Francia. Engels, tan ajeno del mismo y su espectro con el clima en las campanas. Escribimos el único manifiesto de mar en días de reptiles, un montón de sucesiones de la risa, un árbol de cortinas transparentes partiéndose en elixir de salvarnos, verbo húmedo, nupcial, cuerno fatigazuelo y la exclusión de la propiedad, vendajes de cuchillo tras la escarcha, tan sola de ti misma, tan anárquica y rubia, no queda más remedio que prenderte en una vela anfibia por el fuego.
Hay un cordón infinitamente nuestro en los muertos de París, de Palestina, en los niños de la India tejiéndose la vida como una tijera cosmogónica, el hambre sensitiva de los peces. Cabe todo el hambre en Vallejo delicioso hasta las cuatro paredes en el centro, tan arpegio de sombra, en una bala tibia del Estado, caben todas las luchas en las palomas negras de la infancia, y yo sigo epiléptico, redondo de otro mismo, no recuerdo la brújula sistémica del odio, ni a Marx desde dibujos de su barba, el pago por el humo al capital.